El agua estaba fría esa mañana, fría como siempre lo es, antes de que el sol termina de levantarse sobre las montañas que rodean el lago. Un hombre, de pie sobre una balsa de cañas, empujaba su pértiga hacia el fondo lodoso con la precisión de quien ha hecho ese mismo movimiento miles de veces. No pensaba en historia, no pensaba en imperios, pensaba en la profundidad del barro, en si el suelo había absorbido bien el agua de las semanas anteriores, o en si las raíces de los sauces al borde de la isla seguirían aguantando otro ciclo de siembra. Pensaba, en definitiva, en lo que pensaban casi todos en ese mundo, en comer, en producir, en que la tierra diera lo que tenía que dar. Detrás de él, extendiéndose en todas direcciones, había algo que hoy nos costaría creer si no fuera porque los registros arqueológicos lo confirman. Un sistema de cultivo tan ingenioso, tan meticulosamente diseñado, tan radicalmente adaptado a un entorno que cualquier otro pueblo habría considerado inhabitable, que durante siglos alimentó a una de las ciudades más grandes del mundo. No Roma, no Bagdad, no Pekín en sus mejores épocas, Tenochtitlan, una metrópoli construida literalmente sobre el agua, rodeada del lago por todos lados, sin tierra firme en kilómetros, no, y sin embargo, capaz de sostener a más de 200.000 personas con una agricultura que aún hoy asombra a los ingenieros agrícolas que la estudian. Esta no es la historia que te contaron en la escuela. En la escuela, los aztecas aparecen reducidos a pirámides, sacrificios y conquistas. Aparecen como un pueblo guerrero, temible, con un panteón de dioses hambrientos de sangre. Todo eso existió, pero lo que raramente te cuentan es lo que sostenía todo eso, lo que hacía posible que un imperio de esa magnitud, en ese territorio, con esa densidad de población, pudiera mantenerse en pie durante siglos. Y la respuesta, en gran medida, estaba en el agua, en el lodo, en las manos de ese hombre sobre su balsa, empujando su pértiga al fondo del lago antes de que el sol terminara de salir. Si esta historia te está atrapando desde los primeros minutos, si sientes que hay algo aquí que vale la pena escuchar, te considera suscribirte al canal y darle like al video. No cuesta nada y ayuda a que podamos seguir trayendo historias como esta. Historias que rara vez aparecen en los libros de texto, pero que cambian la manera en que entendemos el mundo. Para entender lo que los aztecas lograron con la agricultura, primero hay que entender el mundo en el que llegaron. Porque cuando el pueblo mexica, que es el nombre propio de quienes después serían llamados aztecas, llegó al Valle de México, no llegó a un paraíso. Llegó tarde. Llegó como recién llegado en un territorio donde los mejores suelos ya estaban ocupados por otros pueblos, otras ciudades, otras alianzas. Llegó sin tierras propias, sin recursos propios, sin el respeto de sus vecinos. Los textos del siglo XVI, muchos de ellos basados en tradiciones orales mexicas, os describen ese periodo como una época de humillación, un pueblo errante al que nadie quería como vecino, que se veía obligado a asentarse en los lugares que nadie más deseaba. El lago de Texcoco, en el corazón del Valle de México, era uno de esos lugares, un conjunto de lagos interconectados, algunos de agua dulce, otros de agua salada, con islas pequeñas y zonas pantanosas que en esa época no parecían ofrecer ninguna ventaja estratégica real. Era, más bien, todo el tipo de territorio que te asignan cuando no tienes poder para reclamar nada mejor. Los mexicas llegaron allí alrededor del siglo XIV, según la cronología más aceptada, y lo que encontraron
fue agua, más agua, algo de tierra pantanosa y una serpiente devorando un águila sobre un nopal que interpretaron como la señal divina que les había prometido su dios Huitzilopochtli. Fundaron Tenochtitlan en 1325, o al menos esa es la fecha que la tradición establece. Y desde ese momento comenzaron a hacer algo extraordinario con un entorno que la mayoría habría abandonado. Lo transformaron. Lo que nos separa del mundo mexica no es solo el tiempo, es el ritmo. Era un mundo donde el tiempo funcionaba de manera diferente. No existía el concepto de productividad en el sentido moderno, pero existía algo más preciso: la comprensión íntima del ciclo. La agricultura no era solo una actividad económica, era una forma de relacionarse con el cosmos, con los dioses, con las estaciones, con la lluvia. Cada ciclo de siembra estaba atado a un calendario. Cada planta tenía su deidad. Cada cosecha era, en algún sentido, una negociación entre los vivos y las fuerzas que gobernaban el mundo. Y en ese contexto, la tierra no era simplemente un recurso. Era una entidad con la que había que mantener una relación de reciprocidad permanente. El maíz, el elemento central de toda esa civilización, no era solo alimento, era origen. Los mitos de creación mesoamericanos, no solo los mexicas, sino los de toda la región, hablan de seres humanos creados a partir del maíz. La humanidad hecha de grano, el grano hecho de tierra y agua y sol y trabajo humano. Esa relación no era metafórica para ellos, era literal. Lo que uno sembraba no era solo un cultivo, era una extensión de uno mismo, de sus antepasados, de su continuidad en el mundo. Y esa comprensión profunda de lo que el maíz representaba fue uno de los motores más poderosos de la innovación agrícola mexica, porque cuando la tierra que tienes es un lago y el grano que necesitas requiere suelo firme y agua controlada, tienes que inventar algo que no existía antes. Tienes que construir la tierra donde no hay tierra. Y eso es exactamente lo que hicieron. Las chinampas. Esa palabra hoy aparece en guías turísticas de Xochimilco, en videos de YouTube sobre jardines flotantes, en artículos que las describen como una curiosidad pintoresca. Pero llamar a las chinampas una curiosidad es como llamar al acueducto romano un caño interesante. Las chinampas eran una solución de ingeniería hidráulica y agronómica de una sofisticación que no tiene paralelo en el mundo precolombino y que muy pocas culturas en cualquier parte del planeta han igualado. Para entender por qué, hay que entender cómo funcionaban. No como se describen superficialmente, sino de verdad, en detalle. Una chinampa no era una isla flotante. Ese es el nombre popular y es engañoso. Una chinampa era una parcela de tierra construida deliberadamente en el lecho poco profundo del lago, anclada al fondo con raíces, delimitada por canales artificiales y sostenida por una combinación de materiales que los mexicas perfeccionaron durante generaciones. El proceso comenzaba con estacas de madera clavadas en el fondo del lago, formando el perímetro de la parcela futura. Luego, entre esas estacas, se tejía una base de plantas acuáticas, especialmente juncos y totora, que actuaban como una especie de colchón inicial. Sobre esa base se acumulaban capas de lodo extraído del fondo del lago, mezclado con materia orgánica en descomposición, restos de plantas, desperdicios vegetales, material fecal en algunos casos, todo aquello que en ese contexto funcionaba como fertilizante natural de altísima calidad. Cada capa se asentaba, se compactaba y luego se añadía otra encima.
El proceso se repetía hasta que la parcela alcanzaba una altura suficiente para quedar por encima del nivel del agua en la mayor parte del año. Y en los bordes se plantaban sauces llorones, cuyas raíces descendían hasta el fondo del lago y anclaban la chinampa con una firmeza que ninguna estaca de madera podría igualar por sí sola. El resultado era una parcela de tierra extraordinariamente fértil. El lodo del lago de Texcoco era rico en nutrientes. Los canales que rodeaban cada chinampa servían no solo como vías de transporte en canoa, sino como reservas de agua permanentes que mantenían el suelo siempre húmedo. No era necesario regar. La capilaridad del suelo absorbía el agua del canal de forma constante. No era necesario barbecho prolongado. El lodo podía renovarse extrayendo más material del fondo del canal. Las chinampas eran, en términos modernos, un sistema de producción continua con regeneración de nutrientes incorporada, y su productividad era extraordinaria. Los estudios modernos de arqueología agrícola que se han hecho en Xochimilco sugieren que una chinampa bien gestionada podía producir hasta 7 cosechas al año, no una, no dos, 7. En un entorno tropical de altura como el Valle de México, con buena gestión del agua y ciclos cortos de cultivo escalonado, ese número no es imposible. Y cuando lo multiplicas por las miles de hectáreas de chinampas que existían en el corazón del lago en el siglo XV, comienzas a entender cómo una ciudad de más de 200,000 personas podía sostenerse sin necesidad de importar alimentos masivamente desde el exterior. Pero la agricultura mexica no era solo chinampas. Ese es otro de los reduccionismos que nos hace perder la imagen completa. El sistema alimentario del Valle de México era de una complejidad y una diversidad que no tiene nada que envidiarle a los sistemas agrícolas más sofisticados del mundo antiguo. Mientras las chinampas producían en el corazón del lago, en las laderas de las montañas que rodeaban el valle, operaba otro sistema igualmente ingenioso: las terrazas de cultivo. El mismo principio que usaron los incas en los Andes, que usaron los chinos en sus arrozales montañosos o que usaron los árabes en Yemen. La modificación artificial del terreno inclinado para crear superficies planas donde sembrar. Las terrazas mexicas del Valle de México, muchas de las cuales todavía son visibles hoy en fotografías aéreas y estudios de LIDAR, representaban millones de horas de trabajo acumulado a lo largo de generaciones. Un esfuerzo colectivo de transformación del paisaje que era, en sí mismo, una forma de escritura en la tierra. Y luego estaba el bosque cultivado, otro concepto que suena moderno porque hoy lo llamamos agroforestería, pero que los mexicas practicaban con una naturalidad que sugiere siglos de desarrollo previo. En los alrededores de las aldeas, en los márgenes de los campos, en los espacios que no eran ni chinampa, ni terraza, ni milpa pura, había una mezcla deliberada de árboles frutales, plantas medicinales, arbustos comestibles y especies que servían para otros propósitos: madera, fibras, tintes, resinas. No era selva sin orden. Era un sistema de producción policultural donde cada especie cumplía múltiples funciones y donde la biodiversidad no era un accidente sino una estrategia. La milpa merece mención aparte, porque la milpa no es simplemente un campo de maíz. La milpa es uno de los sistemas de cultivo más sofisticados que la humanidad ha desarrollado, y lo desarrolló en Mesoamérica, sin conocer nada de lo que hoy llamamos agronomía científica, pero con un conocimiento empírico acumulado durante milenios que en términos prácticos
superaba en eficiencia a cualquier monocultivo. En la milpa se siembra maíz, frijol y calabaza de manera simultánea y coordinada. El maíz crece alto y ofrece soporte para el frijol, que es una planta trepadora. El frijol, siendo una leguminosa, fija nitrógeno en el suelo, lo que fertiliza tanto al maíz como a la calabaza. La calabaza, con sus enormes hojas que se extienden por el suelo, retiene la humedad, aún reduce la evaporación y suprime el crecimiento de malezas. Las tres plantas se sostienen mutuamente. Las tres se benefician de la presencia de las otras y juntas proveen una dieta completa. Carbohidratos complejos del maíz, proteínas del frijol, vitaminas y fibra de la calabaza. Las culturas mesoamericanas no sabían de aminoácidos esenciales ni de proteínas complementarias, pero sabían, con la precisión de quien come lo que siembra durante décadas, de que esa combinación funcionaba. En algún punto de esta historia, algo que vale la pena mencionar es lo siguiente. Si llevas ya un buen rato escuchando y sientes que este contenido merece más atención, dale like al video y suscríbete al canal. Cada gesto de ese tipo nos ayuda a seguir produciendo documentales como este, que van más allá de la superficie de la historia y buscan entenderla desde adentro. Ahora bien, todo sistema tiene una lógica política detrás, y la agricultura mexica no era solo técnica, era también poder, era también control, era también la base material sobre la que se construyó uno de los imperios más imponentes de la historia del continente americano. Para entender esa dimensión, hay que hablar de la organización social del trabajo. En el mundo mexica, la tierra no era propiedad privada en el sentido moderno. Ahora existían diferentes formas de tenencia que coexistían en un sistema complejo. Las tierras del Calpulli, que eran unidades comunitarias con funciones similares a las de un clan extendido o un barrio. Las tierras de la nobleza, asignadas como recompensa o herencia. Las tierras del templo, cuya producción sostenía el ritual y al clero. Las tierras de la corona, cuyo excedente iba directamente al Estado. Cada una de esas categorías funcionaba con reglas propias y generaba obligaciones propias. Y el resultado de esa complejidad era un flujo constante de productos agrícolas que circulaba por todo el sistema, desde el agricultor hasta el mercado, desde el mercado hasta el tributo, desde el tributo hasta el redistributor estatal, que usaba ese excedente para financiar guerra, construcción, ritual y la manutención de los estratos improductivos de la sociedad. El mercado de Tlatelolco, que era el gran mercado gemelo de Tenochtitlan, era uno de los puntos nodales de ese sistema. Joe Hernán Cortés, en sus cartas a Carlos I, describió ese mercado con una admiración que no podía disimular del todo, incluso mientras planeaba destruir la ciudad que lo albergaba. Escribió que era más grande que cualquier mercado que hubiera visto en España, que había más de 60,000 personas comprando y vendiendo cada día, que el orden era tal que había funcionarios designados específicamente para supervisar las transacciones y resolver disputas. Y en ese mercado, los productos agrícolas eran el corazón de todo. Maíz en mazorcas y desgranado, cacao, que era tanto alimento como moneda, chiles de docenas de variedades, aguacates, tomates, jitomates, camotes, chayotes, nopales, quelites, amaranto. Una biodiversidad alimentaria que Europa tardó siglos en conocer y que hoy forma parte de la cocina global de maneras que rara vez se reconocen como de origen mesoamericano. El cacao
merece un momento de atención especial, porque el cacao en el mundo mexica no era un lujo en el sentido en que lo entendemos hoy, era, más precisamente, una forma de valor, una unidad de intercambio. Un grano de cacao podía pagar por un tomate maduro en el mercado de Tlatelolco. 100 granos de cacao podían conseguirte un manto de algodón de calidad media. El cacao crecía en las tierras bajas tropicales, lejos del frío Valle de México, y llegaba a Tenochtitlan a través del sistema de tributo que los mexicas habían construido sobre sus pueblos sometidos. De eso significaba que el cacao no era solo un producto alimentario, era la materialización del poder imperial. Cada grano que entraba al mercado de la capital representaba la capacidad del Estado mexica de extraer riqueza de territorios lejanos y redistribuirla en el centro. Y esa redistribución, lejos de ser solo explotación, tenía una función política fundamental: crear dependencia, crear relación, crear la sensación de que pertenecer al mundo mexica traía consigo acceso a bienes que de otra manera serían inalcanzables. Pero el sistema también tenía sus fracturas, porque ningún sistema de esa complejidad funciona sin puntos de tensión. Y en el mundo mexica, una de las tensiones más profundas era la que existía entre las necesidades de la capital y la capacidad de producción de su entorno inmediato. Tenochtitlan crecía constantemente, con cada generación que pasaba y cada conquista que expandía el poder mexica. Y ese crecimiento imponía una presión creciente sobre el sistema alimentario. Las chinampas, por extraordinariamente productivas que fueran, tenían límites. El lago tenía límites. El suelo del valle tenía límites. Y cuando la demanda supera la capacidad del entorno inmediato, el imperio tiene dos opciones: expandir el territorio de producción o expandir el territorio de tributo. Los mexicas hicieron las dos cosas, y las dos cosas, a su manera, plantaban las semillas de lo que vendría después. El sistema de tributo era el mecanismo más visible. Los pueblos sometidos por la Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, estaban obligados a entregar cantidades específicas de productos agrícolas a intervalos regulares. Los códices tributarios que sobrevivieron, especialmente el Códice Mendocino, registran con una precisión asombrosa las cantidades de maíz, frijol, chía, amaranto, cacao, chile y otros productos que cada región debía entregar. Miles de cargas de maíz, miles de cargas de frijol, cantidades que, cuando uno las suma, hablan de un flujo de alimentos hacia la capital que era literalmente el sistema circulatorio del imperio. Que ese flujo se mantuviera requería dos cosas: ejércitos capaces de imponer el tributo y una burocracia capaz de administrarlo. Y ambas cosas también requerían ser alimentadas, o el ciclo se cerraba sobre sí mismo con una elegancia que era también una trampa. Porque la trampa era esta: cuanto más crecía Tenochtitlan, más tributo necesitaba. Cuanto más tributo necesitaba, más conquistas debía realizar. Cuanto más conquistaba, más territorios debía controlar. Y controlar territorios distantes con una tecnología de comunicación y transporte que dependía enteramente de mensajeros a pie, porque en el Valle de México no había caballos, o no había rueda, no había animales de tiro de gran tamaño. Significaba que el límite del imperio era también el límite de la velocidad humana, y esa limitación, invisible en los años de expansión, comenzaría a hacerse sentir precisamente cuando menos convenía. Hay un elemento de la agricultura mexica que raramente se menciona
y que cambia completamente la imagen que uno tiene de esa civilización. Es el agua. No el agua como recurso abstracto, sino el agua como objeto de ingeniería, de política y de conflicto. El lago de Texcoco no era un cuerpo de agua estático y benigno. Era un sistema hidráulico dinámico, caprichoso, que podía inundar una cosecha entera en cuestión de horas si las lluvias del altiplano eran más intensas de lo esperado. Las crónicas mesoamericanas y los registros coloniales tempranos hablan de inundaciones catastróficas que asolaron la región en múltiples ocasiones. Y fue precisamente esa amenaza constante la que forzó a los mexicas a desarrollar uno de los proyectos de ingeniería hidráulica más ambiciosos de su tiempo, el Albarradón de Nezahualcóyotl, un dique de 15 kilómetros de longitud que cruzaba el lago de norte a sur, dividiendo las aguas saladas del oriente de las aguas dulces del occidente, donde estaban las chinampas. Fue construido bajo la dirección del poeta rey de Texcoco, Nezahualcóyotl, en el siglo XV, y representó una colaboración entre los dos estados más poderosos de la Triple Alianza, que no fue solo política sino también técnica. El Albarradón no era simplemente un muro, era un sistema de compuertas, de canales secundarios, de regulación de niveles que permitía controlar hasta cierto punto el comportamiento del lago en relación con las zonas de cultivo. No eliminaba el riesgo de inundación, pero lo reducía, lo hacía manejable, lo convertía de catástrofe inevitable en variable controlable. Y esa capacidad de control era fundamental para la productividad del sistema chinampa, porque sin control del agua, las chinampas eran vulnerables. Demasiada agua las anegaba, demasiado poca las dejaba expuestas a la salinidad del suelo. El nivel correcto del lago, mantenido dentro de un rango que permitiera la capilaridad sin inundación, era la condición necesaria de toda la producción agrícola del corazón del imperio, y mantener ese nivel requería no solo ingeniería, sino también organización social. Había cuadrillas de trabajadores dedicadas exclusivamente al mantenimiento del sistema de canales. Había funcionarios cuya función era supervisar el estado del Albarradón y reportar cualquier anomalía. Había un sistema de alerta temprana, por primitivo que parezca en términos modernos, que buscaba anticipar las crecidas antes de que destruyeran lo que tanto esfuerzo había costado construir. Ese nivel de organización no surgió de la nada. Requirió generaciones de prueba y error. Requirió catástrofes que enseñaron lo que no debía hacerse. Requirió una memoria institucional capaz de transmitir ese conocimiento a través del tiempo, o no en libros, porque el sistema de escritura mexica era principalmente pictográfico y no estaba diseñado para preservar instrucciones técnicas detalladas, sino en la práctica directa, en la tradición oral transmitida de maestro a aprendiz, de padre a hijo, de abuelo a nieto. El conocimiento estaba en las manos, no en los papeles, y esa característica, que en tiempos de estabilidad era una fortaleza, se convertiría en una vulnerabilidad cuando llegara la ruptura. La ruptura llegaría en 1519, no de manera inmediata, no de un solo golpe, sino de esa manera que tienen las catástrofes históricas de construirse despacio, en capas invisibles, hasta que de pronto todo colapsa al mismo tiempo, y quien estaba adentro no puede entender cómo fue tan rápido. Hernán Cortés desembarcó en las costas del Golfo con poco más de 500 hombres, un número ridículo si se compara con las decenas de miles de guerreros que el imperio mexica podía movilizar.
Pero Cortés traía consigo algo que los mexicas no podían comprender todavía y que cambiaría el balance de poder de manera irreversible. Enfermedades, caballos, armas de fuego y aliados, muchos aliados, porque los pueblos que sufrían bajo el peso del tributo mexica vieron en los recién llegados no solo a extranjeros, sino a una posibilidad de liberación. La caída de Tenochtitlan en 1521 no fue solo la derrota de un ejército, fue el colapso de un sistema civilizatorio completo, y uno de los primeros sistemas en colapsar fue precisamente el agrícola. Las chinampas que rodeaban la ciudad fueron escenario de combates. Los canales se llenaron de cadáveres. El albarradón de Nezahualcóyotl quedó abandonado. El conocimiento técnico acumulado durante generaciones empezó a dispersarse con la muerte y la huida de quienes lo portaban. Y sobre todo, la epidemia. La viruela llegó antes que Cortés a Tenochtitlan, transmitida por un esclavo africano enfermo en la expedición de Pánfilo de Narváez. Llegó en 1520, mientras la ciudad todavía resistía. Doi mató con una eficiencia que ningún ejército habría podido igualar. Se estima que entre el 30 y el 50% de la población del Valle de México murió en los primeros años de contacto europeo, no en décadas, en años, tal vez en meses. Cuando muere la mitad de la gente que trabaja la tierra deja de producir. Cuando dejan de extraerse lodos de los canales se colmatan. Cuando dejan de podarse los sauces de los bordes de las chinampas, los bordes se erosionan. Cuando nadie supervisa el albarradón se degrada. El sistema chinampa, que era extraordinariamente productivo, mientras tenía las manos necesarias para mantenerlo, era también extraordinariamente frágil ante la ausencia de esas manos, y las epidemias del siglo XVI quitaron esas manos con una brutalidad que no tiene comparación en la historia de América. Los cronistas coloniales del siglo XVI, muchos de ellos frailes franciscanos y dominicos con una mezcla de horror y fascinación ante lo que encontraban, describieron la Cuenca de México en las décadas posteriores a la conquista como un territorio en proceso de transformación radical. Los españoles traían sus propios animales, cerdas, vacas, ovejas, cabras, cerdos, animales que pastaban donde antes había chinampas, animales que pisaban las terrazas, animales que alteraban la estructura del suelo de maneras que los sistemas mesoamericanos nunca habían tenido que contemplar. La ganadería extensiva, en un territorio diseñado para la agricultura intensiva, era una contradicción irresoluble, y el resultado fue, en muchas partes del Valle de México, la degradación acelerada de suelos que habían tardado siglos en construirse. Pero algo sobrevivió. No todo se perdió. Las semillas sobrevivieron. El maíz, con su extraordinaria variabilidad genética, con sus cientos de variedades adaptadas a diferentes altitudes, temperaturas y condiciones de humedad, siguió creciendo. Siguió siendo el centro de la dieta popular, incluso cuando los nuevos señores del territorio preferían el trigo. La milpa sobrevivió porque era simple de mantener, porque no requería infraestructura, porque podía hacerse casi en cualquier parte con herramientas mínimas. El conocimiento etnobotánico, ese saber profundo sobre qué plantas crecen, dónde y para qué sirven, sobrevivió en las comunidades indígenas que mantuvieron su vida cotidiana, aunque hubieran perdido su estructura política. Y las chinampas, aunque reducidas a una fracción de su extensión original,
siguieron funcionando en Xochimilco durante siglos, hasta hoy, como un recordatorio viviente de lo que fue posible. Hay una pregunta que vale la pena hacerse al llegar a este punto. Una pregunta que la historia de la agricultura mexica no responde directamente, pero que plantea con una claridad incómoda. ¿Qué ocurre cuando un sistema de conocimiento extraordinariamente sofisticado y extraordinariamente eficiente desaparece, o casi desaparece? No porque haya fallado, sino porque fue destruido desde afuera. ¿Qué se pierde cuando se rompe la cadena de transmisión del saber práctico? ¿Y qué dice eso sobre nosotros hoy? ¿Sobre los conocimientos que estamos perdiendo? ¿O sobre los sistemas que estamos degradando? ¿Sobre las soluciones que descartamos antes de entenderlas? La agroecología moderna, ese campo de la ciencia agrícola que busca desarrollar sistemas de producción sostenibles, inspirados en ecosistemas naturales, ha redescubierto en las últimas décadas muchos de los principios que la milpa y las chinampas representaban: la policultivo, la asociación de cultivos, el reciclaje de nutrientes, el control hidráulico integrado con la producción, la biodiversidad como estrategia de resiliencia. Todo eso está en los libros de texto de la agronomía del siglo XXI, presentado como innovación, como avance, como el futuro de la alimentación sostenible. Y todo eso ya estaba en el lago de Texcoco en el siglo XV, siendo practicado por hombres y mujeres que no tenían acceso a universidades, pero que tenían algo que a veces vale más: generaciones de observación sistemática del comportamiento de la tierra, el agua, las plantas y el clima en un territorio específico. No se trata de idealizar. El mundo mexica no era una utopía agrícola. Tenía sus injusticias, sus jerarquías, sus mecanismos de explotación. El tributo que fluía hacia Tenochtitlan era a veces una carga insoportable para las comunidades que lo producían. Las sequías que ocurrían en ciclos que los mexicas registraron y temieron podían causar hambrunas catastróficas, incluso con todo el sistema funcionando. El sistema era sostenible en muchos sentidos, pero no era invulnerable. Ningún sistema lo es, pero lo que sí era, y esto es lo que merece reconocimiento, era un ejemplo de adaptación inteligente a un entorno que la mayoría habría declarado inhabitable para una civilización de esa magnitud. Lo que era es una demostración de que la ingenuidad humana, cuando se aplica con paciencia, con observación y con una comprensión profunda de los sistemas naturales, en lugar de contra ellos, puede producir resultados que superan todo lo que la fuerza bruta podría lograr. Lo que era, finalmente, es una pregunta abierta sobre lo que podría haber sido si la historia hubiera seguido otro curso. Ese hombre en su balsa, empujando la pértiga al fondo del lago antes del amanecer, no se veía a sí mismo como parte de un sistema extraordinario. Solo estaba haciendo lo que había que hacer. Solo estaba produciendo lo que su familia, su comunidad y su ciudad necesitaban para vivir. Pero lo hacía dentro de una estructura de conocimiento, de organización y de relación con la tierra que había tardado siglos en construirse y que en pocas décadas quedaría reducida a fragmentos. Lo que esos fragmentos nos dicen, si sabemos escucharlos, es que las grandes soluciones a veces no están en el futuro, a veces están enterradas en el pasado o esperando que alguien tenga la curiosidad de excavar. Ese es el tipo de historia que vale la pena contar, que vale la pena escuchar, que vale la pena compartir. Si este documental te dejó algo,
Si cambia, aunque sea un poco, la imagen que tenías de los pueblos que vivieron en este continente antes de que el mundo que conocemos tomara su forma actual, considera suscribirte al canal, darle like al video y dejar un comentario con lo que te pareció más sorprendente. Cada comentario ayuda, o cada like ayuda. Y sobre todo, cada persona que decide seguir escuchando estas historias nos da una razón más para seguir buscándolas. Este video es una reconstrucción histórica generada con inteligencia artificial, de carácter meramente ilustrativo. Los datos, fechas y personajes mencionados están basados en fuentes históricas y arqueológicas documentadas, pero la narración y las escenas reconstruidas son una interpretación creativa con fines divulgativos.